Bienvenida al Lipi Podcast, tu podcast sobre lipedema. El nuevo capítulo comienza en 3, 2, 1. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a nuestras Lipi oyentes. Bienvenidas a un nuevo episodio del Lipi Podcast, que es el espacio donde hablamos del lipedema sin filtros, eso decimos, con información, experiencias y mucho aprendizaje. Yo soy Joana. Y aquí está Monse, y además no estamos las dos solas de nuevo, como han leído seguramente ya en la descripción. Estamos muy bien acompañadas de la doctora Miriam Berzas y de Patricia de Medi, que ya conocéis de otros capítulos. Y también, además, no estamos acompañadas nosotras cuatro, y solo hoy, que estamos con todos los oyentes que están detrás de los auriculares, altavoces o donde sea. Así que muchísimas gracias por todos los mensajes que nos enviáis, ideas y demás. Nos encanta leeros y eso nos inspira mogollón a seguir creciendo. Y nada, pues también invitaros, ¿no? Ya que estáis escuchándonos, pues a darle like, a dejarnos comentarios y compartirlo con más personas. Así es. Y bueno, hemos invitado a la doctora Berzas porque sabemos que la salud intestinal tiene cada vez más foco y tiene cada vez más relevancia y se están sacando cada vez más estudios nuevos y pensábamos que podría ser un buen momento para que ella nos ilumine un poquito más y nos dé esas nociones de las que necesitamos para que nos podamos cuidar mejor. Así que sin más, la doctora Miriam, bienvenida. Muchas gracias, chicas, encantada de estar aquí hoy hablando con vosotras. Vamos a ver si echamos un buen ratito, ¿no? Hablando de lipedema sin filtros, como decís vosotras. Vamos a tener que cambiarle el nombre al podcast, ¿eh? Lipedema sin filtros. Pues oye, ¿por qué no? Bueno, doctora, para entrar así directamente un poco en materia, sin olvidarnos de qué es lo que has estudiado, cuál ha sido tu trayectoria y cómo has llegado a especializarte en el lipedema y en microbiota. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, pues yo después de terminar la residencia en medicina de familia, empecé a trabajar como médico adjunto en el sitio donde me formé. También trabajaba en la medicina de urgencias. Y ya en ese momento, cuando ya no era residente, ya empecé a trabajar, ya habiendo acabado la residencia como tal, empezaba a ver una realidad que me incomodaba un poco. Una realidad que no me gusta, pero es la que es, ¿no? Que era que pese a haber estudiado medicina, quizá no sentía que estaba ejerciendo de médico como tal, o al menos así me sentía yo, ¿no? Sentía que bueno, iba pasando a toda velocidad la consulta a un paciente detrás de otro, como en piloto automático, y empecé un poco a frustrarme. Entonces, bueno, en alguna de las tardes que tenía libre después de la consulta, si no tenía guardias, me encantaba hacer cositas de cirugía menor. Le decía a mis pacientes que se vinieran, pacientes que a lo mejor pues, tenían pues, alguna verruguita, algún lunar, o luego hacía también, pues se infiltraba, pues que tenía yo que sé, fascitis plantar o tal. Me encantaba pasar algo más tiempo con ellos y hacer cosas así, por decirlo de alguna manera, pues un poco más manuales, ¿no? Y un día la enfermera que estaba siempre conmigo me dice, oye, pues esto se te da bien, podrías hacer el máster de estética. Y entonces dije, bueno, pues le voy a echar un vistazo, a lo mejor, oye, pues no está de más. Y entonces así decidí hacer el máster de estética y fue la primera vez que escuché la palabra lipedema en los primeros capítulos, pero bueno, fue algo muy, muy, muy por encima. Pero ¿qué pasaba? Que ese muy por encima a mí me resonó mucho con muchas cosas que he vivido yo misma y he visto en mujeres de mi familia. Entonces me puse un poco a tirar de ese hilo y ahí me di cuenta de que eso era algo que yo misma padecía. Y que muchas de las pacientes que había visto en consulta en primaria corriendo, pues también padecían y que habían acabado en consultas de reumatólogo, en consultas de trauma, en fin, de endocrino, y ostras, esto, un momento, ¿no? Me quedé un poco así, como diciendo, ¿esto qué es? Entonces ahí pues empecé a formarme más. Al final dejé el trabajo en el que estaba, dejé el trabajo en primaria y bueno, tuve la oportunidad de dedicarme de lleno a ello, ¿no? Con la suerte de bueno, poder atender a muchas pacientes con lipedema. Y tengo que decir que, bueno, gracias a los cuales he aprendido muchísimo, porque en aquel momento, evidentemente, pues no sabía las cosas que sé ahora y seguramente dentro de X años pues sabré muchas más cosas de las que sé ahora, ¿no? Y entonces, gracias también a ese trabajo con las pacientes,
con un gran volumen de pacientes, fui también yo comprendiendo cosas que me pasaban a mí misma, ¿no? Y entonces en ese contexto empecé a ver que el tema de la salud digestiva tenía mucho que ver, porque yo veía que yo misma, aparte, tuve un cuadro de Helicobacter pylori, estuve SIBO, las piernas me empeoraban y con las pacientes que yo trataba en consulta veía que todas también tenían algo. Digo, es que esto es un denominador común también, aquí hay algo más. Así que bueno, decidí matricularme en el máster de microbiota, luego hice un experto en permeabilidad intestinal y después estuve haciendo práctica en consulta con especialista para aprender más y poder aplicarlo de alguna forma para ayudarme a mí misma y para crear algo un poco más integral para poder aplicarlo en la consulta con mis pacientes, ¿no? Entonces, digamos que así, pues entre todas las pacientes que he atendido y yo misma, pues he ido abriendo camino y buscando respuestas más todas las que quedan, ¿no? Y eso es un poco mi trayectoria. Así acabé estudiando todo esto. Wow. Pues es muy bonito, porque me parece muy bonito que un médico diga, me parece que lo que estoy haciendo no es por lo que yo he venido aquí. Claro, porque imagino que la carrera de medicina es una carrera bastante dura, por no decir muy dura. Ya ves. Claro, para luego decir que llegas allí y atiendas a un paciente, o sea, he estudiado 10 años para estar con un paciente 2 minutos, Claro. no puedo darle muchas soluciones, ¿no? En esos 2 minutos. A lo mejor sí, que habrá casos que me he roto el dedo, vale, pues lo pegamos, punto. Bueno, aún así es difícil, pero luego además cuando avanzas, ¿no? Cuando ya empiezas a hacer otro tipo de medicina, a mí muchas veces, por ejemplo, ahora por ejemplo, pues estoy haciendo un máster PNI y estoy siempre, pues la gente de mi familia a mi alrededor que me dicen, pero ¿cuándo vas a parar o cuándo tal? Si te hubieses quedado, a lo mejor, pues claro, al final todo eso te lleva a tener que estar trabajando, estudiando, no sé qué, tal, y estás todo el día que no, y me dicen, que no hubieras estado mejor, claro, la gente de tu familia mayores, con una plaza ¿no? fija, Claro, allí con en tu centro plaza de salud. fija. Claro, y le digo, ostras, es que creo que ya no podría. No podría, porque claro, ya cuando empiezas a hacer todo esto, te empiezas a replantear cosas y dices, cuando estudias medicina, es verdad que son muchos años, pero yo recuerdo que estudié fisiología médica 1 año de la carrera. El resto de los años era patología médica general, patología médica 1, patología médica 2. Es como estudias patologías y a ver qué solución, parche le das, punto. Pero no estudias tanto el estado, cómo volver a intentar recuperar ese estado fisiológico. Entonces, es que yo ahora me dedico a hacer justo todo lo contrario. Es como decir, bueno, si todo esto está desordenado, ¿cómo en vez de darte algo para trabajar ese desorden, cómo lo reequilibro? ¿Cómo vamos hacia otra vez hasta el orden, ¿no? Y eso es imposible hacerlo en 5 minutos ni en 10, si yo estoy 1h30 o 2 con Ya cada ves. paciente, o hay veces que estoy hasta más, porque luego cada paciente es un mundo. Claro. Yo creo que de ahí también viene un poco la rama psicológica, ¿no? Que estábamos hablando antes entre bambalinas. ¿Cuántas enfermedades habrán que vienen solamente por el estado mental de protegernos y demás? Justo hoy estaba escuchando un trozo de un podcast que hablaba ¿Marian Rojas? Esa. Marian psiquiatra. Rojas. Sí, Marian psiquiatra. Rojas ha estado en El Hormiguero y justo hablaba de esto, ¿no? De que cuántas cosas por la dopamina y demás, muy interesante, vienen de ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a descubrir algo de una paciente si no ahondas, ¿no? Porque claro, en 5 minutos está resfriada, vale, ¿qué ha pasado? Es que no sabes si va desnuda por su casa o porque trabaja cara al público o porque, yo qué sé, ¿sabes? Ha ido al monte o algo. Entonces, es muy importante, ¿no? Esto de dedicar tiempo y de ir un poco más, ¿no? Me resulta súper interesante y más en un mundo como el que tratamos en este podcast, que es el lipedema, ¿no? Que es tan multifactorial, que no se sabe dónde viene, se sabe que es algo genético, pero como bien dices, ¿no? Faltan estudios, faltan cosas. Y es una de las cosas que nos encantó de la charla cuando fuimos a Loles, ¿no? Allí Al evento que presentó Loles y que organizó ella ahí Exacto. en su Claro. pueblo. Es que yo creo que una de las cosas fundamentales aquí es tener claro que no tenemos verdades absolutas al 100% ahora mismo. Entonces, lo único que podemos hacer es, en el presente, buscar las mayores herramientas que tengamos. Y puede, porque yo misma lo he vivido, yo cuando empecé a trabajar lipedema empecé en unas determinadas condiciones que no tienen nada que ver
a como estoy haciéndolo ahora. ¿Eso significa que antes estaba mal, que ahora está bien? No, porque a lo mejor dentro de 10 años lo hago de una manera diferente. Pero lo importante es no quedarse estático en algo o ser capaz de darse cuenta de que algo falta o falla o que hay que buscar algo más y ir avanzando. Lo que decías tú, esto de la mujer resfriada. Yo me he echado las manos a la cabeza muchas veces cuando yo pasaba la consulta de atención primaria, por ejemplo, y en un tramo de la mañana tenías, por ejemplo, el control de pacientes diabéticos, ¿no? Entonces te venían con tu analítica, tal, tú le pedías la analítica de control, tal, ¡guau! Pues ha subido el azúcar, no sé qué, pues hay que subir la insulina, pues hay que... Oye, pues que hoy en día yo ya me doy, cuando yo miro, veo en plan, usted... ¿Qué desayuna? ¿Y qué toma media mañana? ¿Y hace ejercicio y tal? Entonces, tengo, porque hay veces que, claro, mis pacientes me traen a echarle un vistazo a mi padre o tal, entonces me traen. Y claro, me siento a veces a hablar con pobre, a lo mejor un señor de 80 años que dice, es que yo voy a caminar todos los días, pero se desayuna su tazón de leche con magdalenas, si es diabético, es que, claro, y luego uvas, y luego no sé qué. Claro, es que entonces... y claro, entonces ves al señor con una lista de fármacos que va a la farmacia, que se compra 20 fármacos y luego, jolín, entonces es como, ostras, pero claro, es que ahondar en eso y luego hacérselo ver, eso requiere difícil. mucho tiempo, claro. Sí. Me imagino que hasta para ti ha sido difícil desaprender cosas que te han enseñado durante la carrera, porque... Me imagino que hay cosas que desde que estudias, desde que se hacen los libros de la carrera hasta que llega un médico formado, pues hay cosas que cambian, porque la medicina está avanzando a una velocidad que cada vez es más... vertiginosa. Mira, yo creo que lo que yo he tenido a mi favor en eso es que me salí de la rueda bastante joven. Correcto. No me enquisté demasiado en eso y me salí de la rueda bastante joven, como que no adquirí nunca o no di por sentado. Yo era un poco rebelde cuando estaba en la medicina pública. Mi jefe me echaba broncas porque a lo mejor me decía, ¿pero por qué han mandado este fármaco si es más recomendado mandar otro por el gasto sanitario? ¿O por qué tal? ¿O por qué no sé cuál? ¿O por qué tal? Y esto y tal. Es que veía... me daba... Era un poco rebelde porque no me encontraba a gusto al 100%. Entonces me salí muy rápido y eso pues me ha permitido a lo mejor no tener unas ideas muy fijas en mi cabeza, ¿sabes? Qué bueno. Sí, tener a lo mejor la mente más abierta y más receptiva, ¿no? A que hay otras cosas que no solo están en esos libros. Claro, efectivamente, eso es. Pues a mí me gustaría que volviéramos un poco al tema de la microbiota, que ahora pues es un poco nuestra protagonista. Y me gustaría que nos contaras un poco, que ahondaras un poquito más en esa conexión, ¿no?, que hay entre el intestino y las distintas enfermedades inflamatorias, que una de ellas, ¿no?, es el lipedema, y cómo influye esa microbiota en el desarrollo y en la evolución del lipedema, porque dices que te has dado cuenta, ¿no?, de que había una conexión, ¿no?, entre lo que había en el intestino, ese Helicobacter, de esa disbiosis y el grado de inflamación y pesadez y dolor de las piernas. Uh-huh. Bueno, mira, es importante entender que, porque me pasa mucho que muchas pacientes vienen a lo mejor a consulta y me hablan de, y como me estáis hablando ahora vosotras, ¿no?, de la microbiota. La microbiota, digo, bueno, es importante entender que cuando hacemos referencia a la microbiota, no debemos quedarnos solo ahí, sino en toda la pared intestinal entera, ¿vale? Porque es toda ella la que está implicada en la modulación del proceso inflamatorio en mayor o menor medida, ¿no? Como a lo mejor pues ya veremos a lo largo de la entrevista. Pero si bien es cierto que nuestra microbiota propia de cada uno y primera línea en esa pared hacia la luz del intestino va a estar directamente implicada en procesos metabólicos, en síntesis de determinadas vitaminas, en entrenamiento de nuestro sistema inmunitario, en síntesis de neurotransmisores. Es decir, como siempre digo, son como los guardias de seguridad del edificio. Entonces, si estos fallan, pueden ocurrir distintos problemas en las distintas plantas de ese edificio, ¿no? El problema está en que nos quedamos muchas veces en esas consecuencias finales, ¿no? Las enfermedades inflamatorias finales, el lipedema o bueno, otro tipo de patología inflamatoria, ¿no? Es decir, ostras, ¿qué está pasando en mis piernas? Ostras, ¿qué está pasando en mi tiroides? Ostras, ¿qué está pasando con mis periodos, por ejemplo? Y se pone el foco únicamente ahí, en vez de poner el foco en la raíz de donde te viene todo esto, Claro, entre porque otras cosas. la microbiota se desajusta por algo.
Claro, eso es. Aparte de todo esto, que eso yo lo hago, por ejemplo, en mi consulta, fijaos que yo en mi consulta ya empiezo a preguntar hasta cómo habéis nacido y si os han Hostia. dado el pecho o no. Claro, la microbiota, como he dicho, es propia de cada uno. Siempre hago esta broma, pero podríamos utilizarla si no fuese súper escatológico como una huella dactilar igual. Entonces, en cómo se va conformando esa microbiota va a estar directamente relacionado en cómo tú has nacido, en si te ha dado el pecho o no, en cómo ha sido tu vida a lo largo, sobre todo los primeros 1000 días de vida, van a ser determinantes en cómo va a ser, por decirlo de alguna manera, la personalidad de tu microbiota. Y eso no va a cambiar ya. Y luego, a lo largo de que van pasando los años, va a haber cambios en la microbiota que son muy difíciles de monitorizar, porque si nosotros hiciéramos un estudio de microbiota hoy, probablemente no tenga nada que ver con un estudio de microbiota que hagamos dentro de 15 días o dentro de... Probablemente habrá muchos cambios. Claro, vas de viaje, adquieres nuevas bacterias, nuevas bichitos. Pero incluso no eso, situaciones de muchísimo estrés, de dormir peor, de aumentar el estrés oxidativo, ¿no? Entonces, todas estas cosas van a repercutir. Entonces, muchas veces me preguntan, bueno, ¿y entonces para qué yo hago un test de microbiota? ¿No? Bueno, en algunos casos nos sirve para ver esa situación en concreto que hay ahora para trabajar, pero en ese test de microbiota, que no lo pido siempre, yo voy a ver cómo es esa personalidad de tu microbiota. Y eso es muy importante porque está directamente implicada en cómo se ha entrenado, cómo se ha modulado tu sistema inmune. Bien, y entonces, si no hay una buena señalización de este sistema inmunitario, si no hay una buena estabilidad de toda esa pared del intestino, pues puede haber pues un mal control o un mal filtro de lo que se tiene que filtrar, de lo que se tiene que controlar y desencadenar una activación sostenida de este sistema inmune. ¿Cuál es el problema? Que el sistema inmune no está preparado para estar activado todo el rato. El sistema inmune está preparado para activarse cuando lo tiene que hacer y luego volver al estado basal. Entonces, si no hay una buena cooperación con estos guardias de seguridad, como yo digo, y tienen que estar todo el rato activado, este sistema inmune, al final se genera una situación de inflamación crónica que termina por hiperactivar el resto de, como digo siempre de broma, las patrullas de sistema inmune que tenemos repartidas por los diferentes órganos y sistemas, generando una situación de inflamación sistémica, con las consecuencias que puede tener en cada uno de los órganos y sistemas, ¿no? En la periferia, ¿no? En el caso del lipedema, pues bueno, hay de hecho algunos estudios que hablan sobre esto. En abril del año pasado publicaron uno muy chulo, donde se ve pues ese depósito de endotoxinas, de lipopolisacáridos en el tejido graso, que al final pues acaban hiperactivando o mutando los macrófagos que tenemos ahí a su forma más proinflamatoria, y cómo estos en esa situación de hiperalerta, como digo yo, si tú estás en hiperalerta, a lo mejor le das una mala contestación a alguien, o a lo mejor se te cae algo, o a lo mejor haces algo y dices, ostras, ¿cómo he dicho esto si no lo tendría que haber dicho? Pues un sistema inmune que está en hiperalerta porque está hiperactivado también se equivoca y empieza a hacer cosas que no tiene que hacer, o cosas que tenía que hacer se le pasan por alto, y así empiezan a aparecer pues, problemas autoinflamatorios, problemas autoinmunes, y esta situación inflamatoria generalizada que es como la consecuencia final, no la causa. Claro, o sea que se puede decir que realmente vamos entrenando este sistema inmunológico, ¿no? En el intestino poco a poco sin conocimientos casi o sea, inconscientemente sabiendo la importancia de eso, ¿no? Porque la gente come en plan de no, porque hay que comer y ya está. Pero es importante porque de alguna manera lo estamos entrenando, ¿no? No, pero tú fíjate, si tú te paras a pensar, tú a un bebé no le empiezas a dar comida porque sí. Uh-huh. Vas poco a poco exponiéndole a determinadas cosas. ¿Para qué? Para que su sistema inmune se vaya entrenando y sepa a qué cosas sí y a qué cosas no. Entonces hay veces, por ejemplo, en Brasil hacen algo muy curioso, no lo hace todo, pero vamos, que sí que se hace bastante, y es que, por ejemplo, los bebés que nacen por cesárea, a la mami le aplican una gasita en la vagina, en el canal del parto, y cuando el bebé nace le dan con toda esa gasa por la cara, por la nariz, por la boca,
para que no haya ese déficit, porque si el bebé nace vía cesárea, hay muchos microorganismos importantísimos del canal del parto que no van a colonizar el intestino de ese bebé. Entonces puede estar predispuesto a una disbiosis temprana. Y si además estoy predispuesto a una disbiosis temprana, eso que puede entrañar después, y es bastante, yo lo veo bastante frecuente en pacientes con lipedema, ese anginas, amigdalitis, problemas de infecciones, antibióticos, no sé qué, todavía más disbiosis. Y luego si además pues tengo cierta predisposición genética, pues ostras, y ahora mis piernas, ¿qué le pasa cuando estoy empezando a desarrollar o incluso antes? ¿Qué está pasando aquí? Y ahora además de esto resulta que no solamente tengo esto, que tengo tiroides, que tengo dermatitis, que tengo... Pero claro, entonces por eso desde el principio hay que ver qué está pasando. ¿Qué pasa? Qué curioso. Y pocos doctores creo yo que se atreven, ¿no?, a hacer estas preguntas y a analizar qué está pasando desde el principio de estas pacientes, ¿no? Ostras, me resulta súper interesante, ¿eh? Porque Mira, yo misma me lo he planteado en la vida. Pues mira, yo de hecho muchas pacientes, esto ya, ya cada vez voy pero al principio del todo, cuando las pacientes vienen a mi consulta, yo siempre lanzo la pregunta abierta, decir, bueno, dime cómo te puedo ayudar, ¿no? Porque eso es importante. Para mí es más importante saber cómo te puedo ayudar yo que me digas qué te pasa. Porque hay veces que tú me dices lo que te pasa, pero quieres que yo haga algo que a lo mejor no puedo hacer. Entonces, es como, dime cómo te puedo ayudar yo. Y entonces, cuando empiezan a contar, porque a lo mejor pues es que las piernas, no sé qué, no sé cuántas tal, tengo que al final soltarles, entre comillas, un rollo, ¿no? O un poco todo esto, porque claro, imaginaos, alguien viene a consulta conmigo, se sienta para decir que vea sus piernas y que tiene lipedema, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le empiezo a preguntar, ¿y tú cómo has nacido? O tal. Entonces me miran como diciendo, pero esta mujer, Esta tía loca. ¿por qué me pregunta esto exactamente? ¿No? O sea, Claro. ¿qué pretende? Entonces, todo esto se lo explico siempre en consulta para que entiendan qué es lo que estamos haciendo, cuál es el sentido de lo que estamos haciendo y entiendan después las cosas que tienen que hacer ellas. Porque me encuentro pacientes que vienen, que se han ido a la farmacia, que se están tomando no sé qué probiótico, que han visto en el grupo tal, no sé qué, que se toman no sé cuál. Ay, los Entonces, grupos. todo eso digo, vale, está bien que intentéis daros cuenta de que todo esto va un poco más allá, pero cuidado, porque hay que analizar muy bien qué tiene sentido y qué no tiene sentido. Y lo que tiene sentido para tu amiga, a lo mejor para ti no lo tiene, aunque tengáis el mismo tipo o grado de lipedema. Entonces, siempre quiero que salgan, por ejemplo, que salgan de consulta entendiendo por qué yo hago todas esas preguntas, para que así después puedan realmente hacer el cambio de hábito que necesitamos, que necesita ella en ese momento. Entonces, es que yo siempre soy muy defensora de decir, si alguien no entiende algo, no lo va a poder hacer bien. Qué verdad. Y eso yo me he dado cuenta con el tiempo. Quiero decir que yo este tipo de trabajo, este tipo de abordaje, no llevo muchísimos años haciéndolo, pero porque esto es como, pues eso, algo que se va cocinando a fuego lento y vas y te vas dando cuenta de que tienes que ir incorporando más cosas, ¿no? Claro. Es que yo esto lo veo importante, ¿no? Porque al final hay mucha gente que empieza las cosas y dice, oye, ¿por qué te ha quitado esto? ¿No? O, por ejemplo, con el tema del tabaco, ¿no? Que es malísimo para todo el tema de la inflamación y demás. Hay gente que, mi hermana mayor, por ejemplo, mismo le dicen, es que tienes que dejar de fumar, ya está. Y la ansiedad que, claro, es que nadie le ha explicado por qué tiene que dejar de fumar, qué le está haciendo eso a tu piel, qué le está haciendo eso a tu cuerpo, ¿no? Entonces, qué importante decir las cosas, no toma una pastillita. ¿Tienes depresión? Toma, para que estés tranquila. Pero y aparte de eso, por ejemplo, yo tengo pacientes que fuman, pero se pasan la consulta entera llorando. Entonces, yo sé que tienen que dejar de fumar, pero no les puedo decir ahora tienes que dejar de fumar. Pero hay otras cosas. Porque no. Entonces, esta persona fuma, volvemos a lo mismo, porque es una consecuencia de otra cosa. Entonces, lo que yo no puedo es poner el foco en la consecuencia, porque si no, la causa la voy a reactivar más todavía. Entonces, voy a obviar lo de que está fumando y voy a preguntarle en plan, con esta ansiedad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Y ella sola, cuando trabaje eso, en algún momento me va a dar la oportunidad de decirle, bueno, ¿y ahora fumar qué? Pero llegará el momento. Claro.
sin prisas. Bueno, ¿sabes? y ya hemos abierto el melón de la, de la salud mental con la ansiedad. Sí. No han pasado ni preguntitas si sabíamos que iba a salir rápido. Sí. Bueno, que es súper importante la salud mental y que la enfermedad viene muchas veces de la mano con muchos temitas que nos hacen pensar que a veces estamos locas. No Bueno. estamos locas, tenemos lipedema. Pero mira, yo os voy a decir algo. Hoy en día, a colación a lo que estabas comentando antes de la doctora Marian Rojas, es que hoy en día, ¿quién no tiene problemas? Si es que vamos a rastras para todo. O sea, es Claro. que no... Entonces, no es que como tengo lipedema, tal. No. Sí. En mayor o menor medida, todo el mundo tiene una historia, siempre. Todo el mundo tiene una historia. Lo que pasa que, bueno, pues en el caso de la paciente con lipedema es como un patrón muy concreto, ¿no? Porque ya no es solamente por a lo mejor pues el no saber qué te pasaba durante mucho tiempo, sino, o por lo menos yo en mi caso, hablando de mí como persona, no como de mí como profesional, sino de las preguntas internas que tú te haces antes que nada, decir que esto, algo no está cuadrando en mí y cómo, o por lo menos lo que me pasaba a mí, es intentar como solventarlo sin decir nada. Yo me pasaba, esto lo he contado alguna vez, yo cuando tenía, no sé, 12 años, 13 años, no sé, me pasaba el día en la piscina, era una perfecta nadadora, porque se supone que me encantaba nadar, pero yo lo que quería era ensanchar la espalda para que estuviese compensado tronco-cadera. Ostras. Qué fuerte. De manera inconsciente Claro, en plan, si ha hecho más espalda, pues va a estar compensado tronco-cadera no y se ya va a está. notar tanto. Y eso ni siquiera yo me daba cuenta. Claro. Pero al final todo eso, cuando luego tú trabajas a nivel emocional también, pues te das cuenta cómo desde edades muy tempranas haces cosas para sentir una validación, y todo eso va haciendo ahí pozo, más todo luego lo que ya te puede ir viniendo después. Entonces, cuando te van viniendo después un montón de cosas más, pues cada vez tenemos el melón más grande, claro. Sí, sí. Cada vez lo que vamos cargando es cada vez más pesado y más difícil de quitar también. Sí, eso es. Bueno, y si volvemos un poquito al intestino, quería preguntarte sobre esa permeabilidad que mencionabas antes, o hiperpermeabilidad, como siempre dices, ojo, que hay que tener permeabilidad. Lo que no hay que tener es hiperpermeabilidad. Con eso me he quedado, de la charla. Claro, es que se dice comúnmente así, ¿no? Igual que he dicho yo antes, oye, ¿tienes anginas? Hombre, pues anginas todo el mundo, a no ser que te las hayan quitado, tenemos, ¿no? Pero lo correcto es tener amigdalitis. Entonces, tener permeabilidad intestinal, la permeabilidad intestinal selectiva es algo fisiológico, ¿no? La pared intestinal tiene una función barrera, ¿vale? Que consiste pues, en una suma de mecanismos que van a regular tanto la absorción de nutrientes como la defensa también, para mantener el equilibrio, ¿no? Entonces, esta función es dinámica, no es estática, ¿vale? Está regulada por distintos factores para conseguir que la pared sea permeable selectivamente, como tú muy bien has dicho, ¿no? Entonces, para eso, la pared del tubo digestivo tiene varias capas, ¿no? Entonces, la capa más hacia el exterior es lo que llamamos epitelio, ¿no? Que está formado principalmente por el enterocito, ¿no? Con otro tipo de células también implicadas pues, en la inmunidad y en otras muchas funciones. Y estas células van a estar conectadas por cadenas de proteínas que se van a abrir o cerrar selectivamente para controlar esa absorción y ese entrenamiento, ¿vale? Por encima de ese epitelio vamos a tener otra capa que llamamos mucus, y este mucus tiene una doble capa. En este mucus pues tenemos ácidos grasos de cadena corta, que son nutrientes muy importantes para bacterias de nuestra microbiota, para las células de la pared también. Tiene también péptidos antimicrobianos, enzimas, etc. Y tiene una capa más externa que contiene, como llamamos nichos tróficos, contiene como unos espacios en los cuales las bacterias
hongos, virus, los distintos microorganismos que forman nuestra microbiota van a sentar y van a crecer. De tal manera que así tenemos microbiota, mucus, epitelio, epitelio, mucus, microbiota, ¿vale? Entonces, estas 3 capas, como veis, tienen que estar perfectamente coordinadas porque una ayuda a la otra y la otra a la otra, de arriba abajo y de abajo arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un fallo en alguna de las capas, esto al final genera un efecto dominó, acaba repercutiendo sobre las demás. Entonces, esa función de ser capaz de seleccionar que sí y que no se ve alterada. De tal manera que cuando se ve alterada y finalmente esas cadenas de proteínas, como hemos hablado antes, terminan por abrirse del todo, acaba pasando a través del tubo digestivo, de la pared del tubo digestivo, pues todo. Entonces estamos en una situación ya no de permeabilidad selectiva, sino de hiperpermeabilidad, porque no hay una capacidad de decidir esto sí y esto no. Entonces, cuando esto sucede, todo este sistema inmunitario que tenemos ahí, ¿no? El sistema inmunentérico, pues va a tener que ponerse a trabajar. Y ahí va a haber pues, mucha sobrecarga, empieza el proceso inflamatorio, puede haber muchísima más sobrecarga linfática que por gravedad ya sabemos a dónde van a ir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante tener esto claro porque no se trata solo de la microbiota, no se trata solo de me tomo un probiótico. Yo tengo mucha gente que se está tomando probióticos y tiene unas mucosas dañadísimas. Entonces, es como decir, pues este probiótico que a lo mejor estás tomando ahora, independientemente de si tiene cepas que no sirvan, que no nos sirvan o lo que tú quieras, no tiene un buen espacio en el que asentar y crecer. Entonces, muchas veces yo tengo muchas pacientes a las que de entrada no le pongo ningún probiótico porque puede incluso hasta sentar mal. Entonces, en este concepto de permeabilidad selectiva y de modulación del proceso inflamatorio, intervienen toda esta pared, que esto lo digo siempre mucho para abrir un poco el concepto, porque sí que es verdad que hay un poco de confusión ahí, que si la microbiota, los probióticos, que si tal, ¿no? Entonces, eso es importante. Y los prebióticos, los posbióticos, todo bióticos. Una pregunta que te queríamos hacer es, mencionaste lo de tener la microbiota o la mucosa dañada. ¿Hay algún síntoma que digamos, uy, pues esto podía ser eso? Bueno, depende, ¿no? Porque puede haber síntomas digestivos o puede haber síntomas extradigestivos. Claro, cuando hay síntomas puramente digestivos, yo por ejemplo, ¿no? Yendo por ejemplo a mi caso, poniéndome a mí misma de ejemplo, cuando yo tenía Helicobacter pylori, bueno, yo aparte tengo una lesión congénita que puede predisponer a cáncer y tengo un familiar cercano que falleció de cáncer de estómago con mi edad, cáncer gástrico con mi edad. Entonces, por protocolo, pues está indicado tomar el antibiótico sí o sí, ¿no? Pero claro, el antibiótico va a erradicar el Helicobacter, en el mejor de los casos, hay veces que no, pero eso no recupera el impacto que hay en esa mucosa gástrica previo y post antibiótico. ¿Qué quiere decir? Si el Helicobacter ha cogido fuerza ahí y ha generado un desequilibrio, lo ha cogido por algo. Es decir, seguramente esas mucosas y ese ecosistema ya no estaba bien. Y además, cuando ya ha ganado fuerza, ha generado más problema. Y cuando te has tomado el antibiótico, has generado más problema, ¿no? Entonces, son pacientes que en general, por ejemplo, toleran muy mal cítricos o toleran muy mal cuando hay un poquito más de exceso de grasas, toleran muy mal, por ejemplo, hay pacientes que me dicen, es que yo me puedo tomar, qué bueno es lo del jengibre con limón por la mañana, imposible, me sienta fatal, me empieza a dar un montón de ardor, me pongo malísima, me hincho, me duele. ¿Por qué? Porque tienes una mucosa dañada. Siempre digo, claro, es como si a una herida le echas alcohol ahí o vinagre, de repente te va a escocer, te va a doler, ¿no? Y claro, sobre esa mucosa dañada, pues al final, si la mucosa no está en condiciones adecuadas, no tenemos, digamos que una buena base también para un refuerzo de nuestros microorganismos que puedan crecer y puedan estar bien, ¿no? Entonces ahí pues podemos luego tener problemas que vienen después, pérdida de biodiversidad de microorganismos que se mueven de un sitio a otro, que es SIBO, IMO,
sobrecrecimiento de determinados microorganismos que están presentes, pero que cuando sobrecrecen pueden ser problemáticos porque van mutando a otras formas que generan problemas a nivel de la pared intestinal, como pueden ser cándidas o diferentes hongos. Entonces, claro, cuando tú te encuentras normalmente una paciente en consulta, es muy raro que solo te cuente síntomas de mucosas y ya está. ¿Sabes? Es como, me pasa esto, pero además me hincho o tengo un montón de gases o tengo muchos problemas a lo mejor para ir al baño o tengo diarreas constantemente, urgencia defecatoria o es que estoy cansadísima todo el día, tengo dolores articulares, tengo unas erupciones en la piel tremendas, tengo una hipersensibilidad olfativa que es que me molesta cualquier olor, o sea, muchas cosas que dices, a ver, porque aquí, por ejemplo, cuando hay cándidas, ¿no? Las cándidas tienen un papel muy beneficioso cuando están en como tienen que estar. En su ¿no? equilibrio. Claro, cuando están en su equilibrio, ¿no? Y entonces ayudan mucho a detoxificar, absorben metales, pero claro, cuando hay un exceso de todo lo que absorben también, se liberan muchas toxinas, entonces la paciente te cuenta cosas de ese tipo que a veces no son puramente digestivas, así como cuadros de erupciones, ¿no? No, es que tengo histaminosis, tengo que llevar alimentos bajos en histamina y todo esto. En plan, bueno, a lo mejor inicialmente si tienes cuadro de histaminosis está bien, que lleves una pauta baja en histamina, pero ¿por qué tienes esa histaminosis? Porque hay un déficit de la enzima DAO, porque tus mucosas están dañadas, porque tienes una alteración, una disbiosis que está generando muchísimas toxinas que se están acumulando, pues una cándida o exceso de microbiota proteolítica, ¿no? Todo eso hay que verlo porque es muy raro que solo se cuente una cosa. Entonces, cuando ves todo eso, luego tienes que decir, vale, ¿ahora por dónde empiezo? Porque, claro, cuando hay, por ejemplo, imagínate, pues una cándida, ¿no? Dices, vale, tengo que empezar a tratar, pero es que a lo mejor tiene un daño tan grande las mucosas que no puedes meter un herbáceo, no puedes meter a nivel de suplementación, a nivel nutricional, pues sí puedes ir haciendo cosas. Pero a nivel de suplementación, si quieres ayudar para que a lo mejor a nivel nutricional puedas ser un poco más flexible y hacérselo más fácil, pues a lo mejor tienes que empezar tratando mucosas primero para luego a lo mejor poder meter un herbáceo o meter algo que sí lo pueda tolerar, porque si no, no lo tolera, ¿no? Y por supuesto no te puedes olvidar del hígado, porque tú limpias o tal, y el hígado cada vez más congestionado. Entonces, es que, por eso me dice lo de la hipersensibilidad olfativa y todo esto, en plan, claro, si tienes un mogollón de toxinas, tu hígado sin poder detoxificar bien, para recuperar todo este equilibrio no solamente es lanzar bombas ahí y ya está, o hacer una dieta X este tiempo y adiós. Todo esto hay que reequilibrarlo y eso lleva tiempo. Wow. Madre mía, me he reconocido casi en todo lo que has dicho. Sensibilidad olfativa, cándida, lo del ácido por la mañana, que yo siempre he dicho, no me puedo tomar un zumo de naranja por la mañana porque me pasaba lo que tú decías. Me hinchaba, ardores, me dolían, es que tenía dolores de estómago, decía, bueno, de estómago, de la zona. Y decía, pero ¿cómo puede ser si en aquella época, hace 15 años, el zumo de naranja era bueno? Sí, claro. Y yo era la que no podía tomar, madre mía. Y eso luego es otra cosa, mira, lo que acabas de decir del estómago, bueno, de aquella zona. Eso es muy importante en consulta también porque un paciente te viene, a lo mejor te viene una paciente y te dice, me duele el estómago, ¿no? Y luego no es el estómago, Claro. es el intestino. Eso Sí. es. O no, es que yo al revés, ¿no? Tengo un intestino fatal, no sé qué, y te das cuenta de que es el estómago. Entonces, también es muy importante, es que esto es muy, por eso necesitas tiempo, lo que decían, necesitas tiempo porque si pese a ya, cuando una persona te cuenta síntomas digestivos o extradigestivos y todo esto, luego tienes que indagar muy bien por dónde te viene el problema, ¿no? Porque a lo mejor pues, dices, pues esto como tiene gases, pues ya está, a lo mejor tiene un SIBO o lo que sea y ya está, ¿no? Voy a pedirle un test de SIBO. O no se lo pido y directamente trato o lo que sea tal. Y luego te das cuenta de que, bueno, a lo mejor puede ser que tenga un SIBO o un IMO, pero es que es secundario, imagínate, como yo pongo ejemplo, a un helicobacter y ese helicobacter secundario a una gastritis y esa gastritis secundaria, pues vámonos a la parte emocional y a... Claro. Y es que todo eso en una primera consulta lo tienes que tener recogido porque si no, si tú pretendes que esa persona haga cambios, como tú no identifiques
todas esas cosas, ya le puedes dar el mejor suplemento, tomar el mejor probiótico, que tenga mejor tratamiento. No va a funcionar en el tiempo, no. Sí. Yo creo que es que también tenemos como una mala educación, por decirlo de alguna manera, ¿no? De qué nos pasa, ¿no? Recuerdo que el otro día estaba haciendo unas clases de respiración, ya ves tú, una cosa que no tiene nada que ver, y decían, ¿dónde están los pulmones? ¿Por dónde respiramos? Y era impresionante la de gente que se tocaba la barriga. Dices, claro, muchas veces dicen, no, llena la barriga para respirar. Claro, que ahí no está, ahí no respiramos. El diafragma hace sus Baja. cosas, pero Sí, está un pero- poquito más alto, ¿no? Y cuántas cosas, yo con mi familia, por ejemplo, también me pasa, ¿no? Yo a raíz de estar metida en este mundo del lipedema he aprendido mogollón. Yo creo que convalidaríamos másters incluso, ¿no? Y claro, dicen, no, es que me duele la barriga. La barriga, a ver, si tienes un poco de diarrea, a lo mejor es el intestino, ¿eh? O lo típico, ¿no? Que te cruje un poco, tengo hambre, digo, bueno, cuando suenas el intestino, no la barriga, ¿no? Entonces, qué importante es ponerse en manos de profesionales, ¿no? Como tú. Y yo me pregunto, ¿no? De estas personas, ¿no? Que ya empiezan a tener un poco de inquietud por su salud y demás, ¿cómo pueden saber si lo tienen mal o bien? ¿Qué pruebas? ¿A qué médicos tienen que ir? Porque claro, está genial poder contar contigo, pero no a todo el mundo le pilla cerca tu consulta. Entonces, ¿qué recomendarías a esta gente que tienen que buscar, ¿no? ¿Cómo pueden saber que tienen la microbiota bien, mal, la mucosa? ¿A qué médicos tienen que ir? Un poco pistas. Mira, yo defiendo dos cosas. Ujú. Y esto va un poco también a justo lo que acabas de decir tú, lo de la convalidación de los másters por haberte, por todo lo que ya sabes, ¿no? Esa es una de las cosas que yo además en consulta, muchas veces en consulta los pacientes salen de consulta y me dicen, oye, ¿tú te has pensado dedicarte a la docencia? Digo, me lo han dicho muchas veces, pero no, bueno, no sé, de momento con esto ya no doy para más. Pero, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante que el trabajo sea mutuo, que la paciente tenga conocimientos de verdad. Pero la paciente ni tiene por qué ser sanitaria, ni tiene por qué tener conocimientos de anatomía, ni tiene por qué saber dónde está el estómago ni dónde está el intestino. Es que no tiene por qué saberlo. Y ni tiene que volverse loca buscando... Es decir, entonces, la función nuestra no es solamente pedir una prueba o poner un tratamiento, sino también enseñaros en relación a lo que os concierne. Yo no me voy a poner ahora a enseñar a una paciente con lipedema, pues no sé, dónde está, no sé, ¿no? Otra parte de, pues mira, todo el sistema urinario es así, pues dirá, bueno, pues a mí qué me importa, ¿no? Pero cuando tengo delante a un paciente que tiene una enfermedad y es más crónica, lo importante es que esa persona tenga conocimientos para entonces poder elegir bien lo que tiene que hacer y lo que no, junto con un apoyo profesional, a lo mejor en una primera instancia, pero el objetivo es que después no necesite ir a ningún profesional, ¿no? Pero la manera al final de elegir un buen profesional es tener la mente abierta a todo esto. Una paciente cuando tiene problemas de inflamación lo sabe porque se encuentra mal. Y muchas veces no son síntomas meramente digestivos, ¿no? Pero cuando una paciente se encuentra mal, yo creo que antes de decir voy a buscar a ver que si la microbiota, que si qué me tomo, que si no sé qué, porque todo eso al final genera una frustración y una locura porque al final es lo que acabo de decir, la paciente no es profesional de eso, no se dedica a eso, no tiene por qué saberlo y no pasa nada, ¿no? Pero sí tiene que tener unas nociones para plantearse, decir, oye, aquí puede haber algo más, plantearse y tener la mentalidad abierta y decir, oye, voy a rascar un poco más, porque si no la tiene, entonces ya sí que no hacemos nada. Pero hasta ahí. El intentar por cuenta propia ir más allá a veces puede tener un arma de doble filo, ¿no? Hoy en día yo creo que, bueno, tenemos muchas herramientas, estudios accesibles a todo el mundo para leer un montón de libros que muchos profesionales escriben que están bastante a pie de calle, que se pueden entender muy bien para que, pues bueno, las personas que no son sanitarias pues tengan un concepto en muchos casos incluso más amplio que propias personas de la profesión, ¿no?
Entonces, eso sí que puede permitir elegir un profesional que esté bien formado. Es muy difícil poder decir qué tipo de profesional, porque incluso yo tengo algunos compañeros que no son médicos y que tienen una formación en todo esto impresionante, ¿no? Entonces, a veces ya no es solo tanto el título que se tiene, estoy hablando de microbiota solo, no estoy hablando del lipedema, no es el título que se tiene, sino la formación real que hay detrás. Que esto de decir, sí, soy licenciada aquí no sé cuánto, el máster no sé qué, máster, ya, pero todos esos títulos están muy bien, pero luego esto, ¿cómo lo llevas a la práctica? Aterrizarlo a la salud de las personas, de los pacientes. Claro, ¿no? Entonces es muy importante que la paciente esté muy dentro de la onda bien para que pueda elegir a un profesional que distinga muy bien un profesional que sí que sabe y la puede ayudar a un profesional que no sabe. Y una vez que está en manos de ese profesional y le cuente lo que le pasa, ese o esa profesional la va a ayudar. Entonces, yo creo que al final, preocupaciones extra de ¿será mi mucosa? ¿Será mi tal? Eso es una preocupación extra que la paciente no tiene que tener, yo creo, porque al final eso pues es trabajo nuestro, ¿no? Pero sí es importante por lo menos contemplarlo, porque hay gente que no... Yo tengo gente que a veces veo en consulta que vienen por las piernas y cuando le empiezo a preguntar todo esto me miran como si fueran extraterrestres, pero que me está preguntando, ¿no? Y después de y de explicarle todo, decir, vaya, pues tal, pues... Entonces, y le empiezas a preguntar síntomas y dices, no, esto no me pasa, esto tampoco, esto no. Y cuando empiezas a hacer... Y es muy difícil, porque cuando te dicen que no a todo, es decir, bueno... Entonces, cuando empiezas a hacer un trabajo y empiezas a remover, se van dando cuenta. Es como cuando dices, ¿tú crees que esta habitación está ordenada? Sí, yo siempre la he tenido así. Y cuando empiezas a remover muebles, empiezan a salir sapos y culebras. Y dices, mira lo que había aquí, mira lo que había allá, ¿no? Dicen, ostras, pues es verdad, pues tal. Entonces empiezan, que eso es un trabajo muy bonito. A mí me gusta mucho con las pacientes que son así, cuando sale, porque hay veces que no sale, pero con los pacientes que son así, hacen un trabajo, aparte de mejorar síntomas, hacen un trabajo que para mí es más importante, que es el de autoconocimiento, de ser conscientes, es decir, ostras, es que yo no era consciente, había normalizado todo esto y estaba mal, ¿sabes? Pero como para mí mi vida era así, pues no me daba cuenta. Y ese tipo de pacientes está muy guay porque hacen un cambio muy, muy chulo de todo. Muy chulo que a veces se me divorcian, se me tal, digo, cuidado, no te vayas, no, para el carro, que te has cogido carrerilla y bueno, es muy, muy chulo porque al final pues haces una relación personal con ellas y hacen cambios, pues eso, se divorcian, se cambian, pues he mandado a freír espárragos el trabajo y hace no mucho vi a una paciente que venía a consulta regularmente, cada día venga a llorar, tal, una paciente con un reflujo estaba tosiendo todo el tiempo, tosía. O sea, un reflujo que no os podéis imaginar. Y lo hemos quitado completamente, hemos mejorado su gastritis, pero en cada consulta me lloraba y yo le decía, que dejes el trabajo. O sea, no, deja ese trabajo ya, déjalo. Y me viene un día y me dice, he dejado el trabajo, lo dejé hace 3 días y estaba deseando llegar hoy para contártelo. Y estaba... felicísima, dice, buah, es que me he ido un peso encima, es que tal, es que... Entonces es como un proceso de autoconocimiento y de autosuperación que es una de las cosas que me gusta que las pacientes la vayan adquiriendo en consulta y que eso lo vayan viendo, porque la paciente con lipedema, como ya sabéis, la autoexigencia es la reina de la pista, ¿no? Pero cuando se va haciendo un buen trabajo interdisciplinar y se va realmente haciendo un autoconocimiento y se va avanzando, pasamos o cambiamos del concepto autoexigencia a autosuperación, que cambia mucho la película con eso. Wow. Y está muy guay, pero para eso pues hay que trabajar todo ese autoconocimiento y explorar cosas. Y tener paciencia. Mucha. Pero claro, yo en eso, muchas pacientes vienen y dicen, buah, me vas a reñir porque verás tú. Digo, ¿yo se he reñido alguna vez? No, la verdad es que no. Digo, entonces... Eso es súper importante. Digo, ¿yo por qué os voy a reñir? Además siempre digo, mira, el trabajo que hay que hacer no es lineal.
no es lineal. Si tú tienes que ir del punto A al punto B, yo sé que no va a ser pum, directo. Vas a avanzar, vas a ir para atrás, vas a avanzar, vas a ir para atrás, vas a avanzar, vas a ir para atrás. Porque la vida es eso. Hay días que estás triste, días que estás súper contento, días que estás súper motivado, días que estás súper desmotivada. Entonces digo, vas a avanzar y vas para atrás. Digo, pero ¿sabes qué? Esto siempre se lo digo a muchísimas y muchas de las que nos están escuchando han estado en consulta conmigo, seguramente les he soltado esto alguna vez cuando me han venido de bajón de la he liado porque he estado mala o me he tenido que ir de viaje por trabajo y no he podido tal. Le digo, ¿sabes que no estás viendo que cada vez que vas para atrás caes un poquito más adelante que donde estabas al principio? Exacto. Pero es importante esto, ¿no? Porque claro, yo creo que es que venimos de una cultura donde se nos riñe cuando hacemos algo mal, ¿no? Ya. Hay un doctor que trató a muchos pacientes del lipedema que ha hecho llorar a muchas chicas que me han contado en primera persona de que iban a la consulta y le decían, esto es que no lo estás haciendo bien, e incluso que se inventaban los síntomas, ¿no? ¿Verdad que no duermes bien? Y dices, sí, duermo muy bien. Vale, yo voy a poner aquí que no duermes bien, ¿no? Y es como, ostras, qué diferente es todos estos argumentos que nos estás dando a lo que regalan oídos y nos regalan mal, ¿no? La cultura del castigo, ¿no? Que es un poco donde venimos en las que somos más millennials también, ¿no? Entonces se agradece este cambio de estigma, por decirlo de alguna manera, ¿no? De hacer las cosas bien. O sea, vamos a agradecer esto de esta era en la que estamos viviendo, de que tenemos a personas como tú que además se van nutriendo de todos los conocimientos que van habiendo, que no son pocos, y hacer un poco criba, ¿no? De lo bueno y de lo malo, que no debe ser fácil tampoco esto, ¿eh? Es muy difícil, sobre todo una de las cosas que yo pretendo hacer, que es un poco la más complicada, es como coger lo mejor que sé de la medicina convencional y lo mejor que sé de la medicina integral o alternativa, o bueno, intentarlo unir. De cojo, pues, por ejemplo, ¿no? Ahora como estoy haciendo el máster PNI, en plan, pues, ostras, de esto, si lo sumo a esto que sé de la medicina convencional, con esto añado y quito por aquí y pongo por allá. Entonces eso es muy difícil y sobre todo todo esto que cuento, claro, suena muy bonito, pero el trabajo día a día luego es muy complicado porque yo, por ejemplo, con compañeras de trabajo luego a veces hablamos de cuando hacemos un review de las pacientes que tenemos, ¿no? A ver, esta paciente tal, cómo ha ido tal, y esta, la nutrición tal, no sé qué. Y a lo mejor dicen, pues es que esta paciente me ha dicho que es muy joven y que, bueno, que no está bien del todo, pero que no se piensa quitar de esto, de esto, de esto. Digo, pues fenomenal, es muy joven, pero también es adulta, entonces ella también toma sus propias decisiones, entonces asume que no va a estar al 100%, pero yo me doy por satisfecha porque ella ya lo sabe. Entonces es su decisión. Yo puedo ser su madre hasta un punto, pero luego ya no puedo ser más. Entonces, mi misión a veces, como descarga también mental mía, porque luego quieres como pues eso, tener a todas tus hijas ordenaditas, ¿no? Y es como, para también descarga mental mía, es como decir, yo he hecho lo más importante y es que ella lo sepa. Entonces, informar. Tú lo sabes. Si tú no lo haces porque no puedes, porque no quieres, porque no tal, si ya lo sabes, ahora en ti está buscar la manera de poderlo hacer en la medida de lo que quieras. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué motivos no puedes? Pues porque emocionalmente no tal. Pues entonces busca una terapia. Y si este terapeuta no te va bien, busca otro. Y si este tipo de terapia no te va bien, busca otro. ¿Qué es frustrante porque no me funciona? Que esto también me pasa, ¿no? Hay pacientes que me dicen, es que es muy frustrante, ¿no? Y digo, bueno, eso es otro de los trabajos también al final, ¿no? El saber lidiar, volvemos otra vez a la autoexigencia, de que no todo sale bien, de que no podemos controlar todo, de que no todo va a estar perfecto bajo nuestro control o como nosotras queramos, y forma parte de la vida, pero lo importante es tener las herramientas. Estás hablando todo el rato de pacientes en femenino, ¿no? De que casi todas tus pacientes son mujeres o tienes algún que otro hombre. Eso es curiosidad porque, bueno, mía. Hablo de pacientes porque, bueno, estamos en el podcast del lipedema, ¿no? A veces se me escaparán
en masculino porque tengo muchos hombres también. Sí. A ver, yo fundamentalmente me dedico al lipedema, entonces pues mi gran volumen de pacientes pues son mujeres. Pero bueno, como también tengo esta formación en microbiota, tengo a muchos pacientes hombres con los que trabajo pues salud digestiva o por ejemplo pues chicas que me dicen, ay, pues mi marido está fatal y me ha visto tal y te lo voy a mandar y no sé qué, pues también los veo. No es la mayoría, pero sí lo es. Y luego pues bueno, dentro de la medicina estética, pues hago alguna cosilla para también mentalmente recargar, ¿sabes? Porque este tipo de consultas que os cuento tienen mucha carga. Te afectan mucho a nivel personal. Sí, porque claro, piensa que, o sea, estar a lo mejor 2 horas con pacientes que te cuentan historias que son muy, muy complicadas muchas veces, pacientes a las que intentas ayudar o te cuentan muchas cosas, es mucha carga y dices, necesito una tarde de estar haciendo otra actividad de la que yo sienta que también estoy ayudando, no tan profunda, pero ¿no? con la mente un poco en blanco para recargar, porque y hace no mucho entra una de las chicas que trabaja conmigo en consulta, me ve y le miro y le digo, como la siguiente paciente que tenga llore, voy a llorar con ella, no puedo más. O sea, vamos a acabar llorando las dos porque hay veces que es... Y luego eso, cuando estás tanto tiempo con ellas o pasas mucho tiempo, pues al final se genera una relación de confianza que acabas sabiendo pues todas las cosas que le pasan. Es complicado desconectar, ¿no? Yo os comentaba antes, ¿no?, que había estado aquí con el problema este de todo el virus y todo esto y no podía trabajar, pero aún así me decía mi familia, oye, pero deja el mail, no mires el mail, y a lo mejor no tenía ni fuerza para contestar, pero digo, es que esta pobre le pasa tal y no sé qué, me decía, ya, pero que tú estás con 39 de fiebre, ¿sabes? Pero pobre, es como ¿tú que... qué? Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces, pues eso, generas como tanto vínculo Empatía, ¿no? Y primero porque, bueno, pues son muchas situaciones que te resuenan. Y segundo, porque claro, una persona que entra en tu consulta, se abre en canal, te llora, te cuenta 1000 cosas, al final, quieras que no quieras, Conectas. dices, ostras, es que vaya melón que tenemos aquí. Claro, esa es la parte buena y mala de entendernos más. Por un lado, qué bien que puedes entender por lo que estamos pasando, pero pobrecita de ti que estamos todo el rato metiendo también el dedo un poco en tu misma herida. Bueno, y pobrecita de vosotras también. Esto es un pobre 50%. Porque es verdad que hay pacientes que a lo mejor yo en la consulta soy muy, muy sincera, ¿eh? De mira, esto y esto y esto. Y hay pacientes que en algún punto, por ejemplo, no les gusta lo que les digo. Y se cabrean, ¿por qué tal? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuántas? Tal. Luego a lo mejor reculan, luego tal. O hay pacientes que no les interesa lo que les estoy contando. Yo tengo pacientes que vienen a la consulta en plan, yo quiero adelgazar y se acabó. Punto. A mí no Y me es como, cuentes historias. Milagrosamente, ¿eh? y quiero que me hagas tal, o quiero que me prescribas este tratamiento porque quiero esto, porque quiero esto. Y digo, es que, de verdad, es que no. No. Y entonces tienes que hasta que... no, claro, yo estoy contando la parte bonita, pero luego está la parte que no es tan bonita en la que no consigues conectar porque en el fondo luego me da tristeza porque digo, es que no quiere verlo, está huyendo de la situación. Entonces, cuando tú la confrontas, aunque lo hagas de la manera más... Contacto o sí, lo que sea. Tú la confrontas, no le gusta... O sea, tú, por ejemplo, imaginaos, ¿no? Yo tengo pacientes en consulta que yo he llegado a ver pacientes en consulta, porque se habla mucho del lipedema, que si el lipedema o la obesidad, tal. Yo he visto a pacientes en consulta con lipedema y anorexia muy severa, sí. Severa, con una desproporción muy importante y un tal, y yo vengo aquí porque quiero adelgazar mis piernas y que me hagas un tratamiento porque tal, y es como, a ver, vamos a poner a esta persona en su realidad y lo que le voy a decir no le va a gustar nada. Milagrosa Lourdes, claro. Y entonces se va a cabrear, va a echar pestes y se va a ir, y a lo mejor en otro sitio pues sí le harán lo que sea, o en no, o sí, o lo que sea, ¿no? Pero en esos momentos es como muy también decir, ostras, a ver, ahora yo
Que primero hay que ir aquí arriba, ¿no? ¿Cómo planteo esta situación? Justo eso estaba pensando, ¿no? Que cuántas personas se operan y se siguen viendo mal. Digo, es que claro, el lipedema no se opera de la cabeza. Y esa parte también está ahí, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que no soy médico y tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Con todo lo que me preguntan en las redes sociales, antes que estabas diciendo, ¿no? De esta parte de empatía, de ayudar y demás. Claro, yo intento hacer con las personas, oye, mira, ve a un profesional y tal. Pero claro, no todos los profesionales tienen tanta empatía ni nos entienden de tal manera que creo que por eso también quizás tienes esta parte de estar con 39 de fiebre, dices que si no le escribo yo, pobrecita, está desamparada, ¿no? En el mundo. Y tener esa parte como de responsabilidad, ¿no? De, ostras, es que si no, ¿quién le va a ayudar, no? Pues oye, es que al final la persona se tiene que ayudar sola también, ¿no? Claro, eso es. Eso no está bien, porque aquí nadie somos salvadores de nadie ni nada, ¿no? Pero a veces esa parte, ¿no? Esa parte de mami, ¿no? De hermana mayor. Claro, esa parte de todo ese contexto emocional o cuando a lo mejor no lo parece, pero puede que a lo mejor muchas pacientes, por experiencias que hayan tenido, ¿no? Pues crean que a lo mejor pues los médicos pasamos o que da, pero los médicos también necesitamos empatía de las pacientes. Sí. Muchas veces, ¿no? Entonces, yo me he visto en situaciones, por ejemplo, ahora lo que os cuento, que he estado fatal y he tenido pacientes a las que les he ayudado mucho durante mucho tiempo y a lo mejor si he estado 3 semanas que no podía contestar, me han escrito mosqueadas. Decir, oye, tal, es decir... soy un ser humano, hola. Claro, es como, hola. Entonces esto, voy a aprovechar también podcast para decir que los médicos tenemos que tener empatía, pero las pacientes con los profesionales también. Porque, sí. Pues porque igual que todas las pacientes no son iguales, pues todos los profesionales tampoco. Y yo creo que al final cada uno intenta hacer de la mejor forma que puede. Al final cada uno intenta hacer de la mejor forma que puede o considera. A lo mejor luego esa forma no puede ser más o menos acertada, pero... Sí, esto recuerdo que lo hablamos con Concha también, que también es médico de cabecera. Y claro, pues el tiempo que tienes es limitado y también tiene su vida, tiene sus cosas y es que es un ser humano y a veces se nos olvidan a las pacientes de que la gente pues también son seres humanos como una, ¿no? Que es lo que tú decías antes, ¿no? Me ha gustado esto que decías de que ibas aprendiendo y ibas para atrás y para adelante, para atrás, para adelante. Claro, es que eso es ser humano, ¿no? Y a veces tenemos esta frustración incluso de, ay, es que no hago las cosas bien, es que me equivoco mucho, pero estamos aprendiendo, ¿no? Y lo mismo los médicos, que es una parte del discurso que nos gustó mucho, ¿no? Yo hoy te digo una cosa, pero dentro de 3 días te puedo decir otra, y no porque me esté contradiciendo, es que se llama evolución. Claro, y es así. Es importante eso, pues decir, pues es que esta doctora o este doctor, claro, es que hace X años hacía tal, en plan, bueno, pero lo que sería cuestionable es si 5 o 6 años después sigue haciendo lo mismo. Pues sí, muy interesante, pero creo que vamos a tener que dejarlo para otro episodio, ¿no? Aquí termina la primera parte de esta entrevista con la doctora Berzas, que por cierto ha estado muy, muy interesante. Espero que te haya gustado. Me ha encantado y seguro que a las oyentes también. Igual que a nosotras o incluso más, porque como podrás ver, hemos tenido un montón de preguntas para la doctora. Súper interesantes, ¿eh? Y que ella sabe tanto que bueno, se nos ha hecho un episodio un poco largo. Ya te digo. Así que para que puedas interiorizar un poco toda esta información y, ¿por qué no?, incluso ponerla en práctica, vamos a publicarla en 2 episodios distintos. Así que dentro de 15 días vamos a publicar la segunda parte. Y con esto me despido, pero no antes de pediros que por favor compartáis si os ha parecido interesante, darnos like y dejarnos algún mensajito también, porque eso nos anima a saber si queréis más, si os gusta lo que estamos haciendo, pues sí. Y por qué no, para seguir haciendo y trayendo a invitados tan interesantes como la doctora, que bueno, sí. Nosotras estamos encantadísimas. Muchísimo. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por escuchar un capítulo más del Lipi Podcast. Estamos online
por y para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, dejando tus comentarios y compartiendo. Ayúdanos a seguir creciendo y así poder llegar a más personas afectadas del lipedema con información de calidad. Somos el Lipi Podcast, tu podcast del lipedema en español.